Zapahuira es un pequeño poblado ubicado en el centro de la precordillera, entre Putre y Belén, de la provincia de Parinacota, a una altura de 3.330 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 100 kilómetros desde Arica. La población de Zapahuira se dedica al cultivo del choclo, alfalfa, papas y hortalizas de diferentes tipos y orégano. Es también el lugar de pequeña crianza de ganado como vacuno y ovejas. La gente antigua cuenta que en tiempos antaños, Zapahuira era un pequeño pueblo de gran afluencia de gente, que era y es paso obligado a Putre y otras localidades de la provincia. Antiguamente había gran movimiento comercial agrícola y ganadero. Era una zona de grandes producciones de gran calidad y habitada por una amplia población aymara. En la época colonial, el poblado de Zapahuira contaba solo con una capilla de piedra y adobe y se convirtió posteriormente en una iglesia. Contaba con la torre, como era tradicional en todos los poblados de la zona. Al comienzo de esta década, se construyó la torre con su campanario, con cimiento de piedra y adobe al estilo andino. En la actualidad, Zapahuira cuenta con una población flotante de 150 personas, vale decir, familias que viven en la ciudad o en los valles bajos, que regresa frecuentemente a su pueblo natal. Mucha gente joven ha emigrado hacia los valles bajos, Utah y Azapa, y a la ciudad de Arica, por la escasez de agua para los cultivos. Sin embargo, ellos han conservado sus predios agrícolas. Ya en la actualidad, la misma gente emigrada en alguna forma tiende a regresar a su tierra natal en procura de reactivar sus tierras nativas, aún con el problema hídrico de que afecta a la zona. Como en todos los poblados andinos de esta zona, la patrona del poblado de Zapahuira es la Virgen de los Remedios. La fiesta religiosa católica se realiza el 21 de noviembre con asistencia de una gran cantidad de pobladores del sector, de los pobladores adyacentes y residentes de la ciudad. También suelen concurrir 2 compañías de bailes religiosos desde la ciudad de Arica para acompañar el culto a la Virgen de los Remedios. La fiesta, propiamente tal, comienza el 20 de noviembre y finaliza el 22 del mismo mes. Para llegar a Zapahuira hay que tomar el camino internacional de Tambo Quemado, que pasa por las fortalezas de Copaquilla y continúa hacia el lago Chungará. Para viajar al poblado de Zapahuira hay que pasar obligadamente por el Pucará Copaquilla, lugar de ruinas incaicas que cruza el camino del Inca del mismo nombre, con una variedad de mitos y leyendas.
En los tiempos antiguos, la producción agrícola abundaba y no había la escasez de agua como hoy sienten los pobladores actuales. Aunque la gente andina se muestra optimista, no deja de preocuparse por esta sequía. Allí se puede encontrar, como en otros poblados andinos, las delicias de la guatia, con preparación de las exquisitas papas, carne de cordero, humitas y choclos, que son productos de la zona. Las fiestas tradicionales de Zapahuira son el Carnaval, la Cruz de Mayo, la Virgen de Candelaria y la Virgen de los Remedios. Y miremos a la Virgen y recemos a ella diciendo: Dios te salve María. Esta última es la fiesta principal del poblado, que se celebra cada 21 de noviembre, a la que toda la población del sector y residentes en la ciudad de Arica asisten. Las familias de la posada de Zapahuira pertenecen también al poblado indicado, en la que funciona la sede de Junta de Vecinos del sector. La gente que llega desde los poblados vecinos de Chapiquiña, Socoroma, Murmuntani, asisten impregnados de fe y fervor de religiosidad. También asisten las compañías de bailes religiosos como los caporales y las bandas de bronce y zampoñadas, quienes dan un especial realce a la celebración de la fiesta en honor a la Virgen de los Remedios de Zapahuira.